Buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a desarrollar el tema, la práctica, propiedades de la materia. Lo primero que debemos saber es que la materia presenta algunas propiedades importantes y estas propiedades pueden ser extensivas o intensivas. En el caso de las propiedades extensivas, son aquellas propiedades que dependen de la masa o el tamaño del cuerpo. Entre las propiedades extensivas tenemos la inercia, la longitud, el área, el peso, la masa y el número de moles. Se dicen que son aditivas porque los valores de una misma propiedad extensiva se pueden sumar. Así, por ejemplo, si hablamos de masa, de dos niños, un gordito y un flaquito, si le aumentas a uno de ellos más masa, pues o come más, va a engordar, entonces va a tener mayor cantidad de masa. Por ese motivo se dice que son aditivas. Así, por ejemplo, tenemos que la masa, una de las propiedades extensivas que vamos a estudiar el día de hoy, es la cantidad de materia que poseen los cuerpos. Dicha propiedad no cambia al trasladarnos de un lugar a otro. Así, por ejemplo, les decía que no va a cambiar al trasladarnos de un lugar al otro. Si una determinada masa que tenemos no va a cambiar porque te vayas de Huánuco a Lima, o en este caso, si una persona tiene una masa de 45 kilos en la Tierra, va a seguir teniendo esos mismos 45 kilos en Marte. Y la masa se expresa en kilogramos. Usamos para medir la masa la balanza. Otra propiedad extensiva que vamos a estudiar el día de hoy es el peso. El peso es la fuerza con la cual la fuerza de gravedad atrae un cuerpo hacia el centro de la Tierra. Esta propiedad puede variar al trasladarnos de un lugar al otro. Por ejemplo, si una masa de 120 kilogramos en la Tierra, su peso será 1200 newton, porque el peso se mide en newton. Pero si esa persona viaja a la Luna, en la Luna su masa seguirá siendo de 120 kilogramos, pero su peso serán solamente 200 newton. Entendamos entonces que no es lo mismo decir masa que decir peso. Es muy frecuente que nosotros hablemos cuando decimos hablamos de la masa, generalmente lo expresamos como si fuera peso, ¿no? Decimos yo peso, por ejemplo, yo peso 60 kilos, ese es mi peso. ¿Estará correcto? Pues no. ¿Por qué? Porque el peso se mide en newton. Y entonces, ¿cómo debería ser? Mi masa es de 60 kilos, ya que el peso se va a medir en newtons y el instrumento que se utiliza para medir es el dinamómetro, que es ese instrumento que pueden ver aquí. También conocido en el Perú con el nombre de romanilla. También podemos identificar las propiedades intensivas. Estas propiedades no dependen de la masa o del tamaño del cuerpo y no son aditivas. No importa que le aumentes más masa o menos masa, no va a cambiar esta propiedad. Dentro de estas podemos mencionar, por ejemplo, la densidad, el color, la temperatura, el punto de ebullición, el punto de fusión. Veamos la densidad. La densidad es la cantidad de masa en un determinado volumen. Así, por ejemplo, tenemos el agua. Sin importar que haya 1 litro de agua o haya un cuarto de litro de agua, 250 mililitros, el agua siempre va a tener la misma densidad, que es 1 gramo por mililitro por... Es una propiedad que no va a variar aunque cambie el volumen. También tenemos otra propiedad que es la temperatura. Por ejemplo, sin importar que este chico esté gordito o flaquito, su temperatura en estados normales, teniendo buen estado de salud, va a seguir siendo de 37 grados Celsius. El punto de ebullición es otra propiedad intensiva. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados al nivel del mar, es decir, a una atmósfera. El punto de fusión está referido al punto de congelamiento. El agua se congela a 0 grados Celsius. Entonces, estas vienen a ser las propiedades intensivas de la materia. Vamos a practicar la masa y el peso con estos ejercicios. El primer ejercicio nos dice, y lo van a resolver ustedes,
¿Cuál es el peso en la Tierra de una persona que tiene 60 kilogramos? Sabemos que la gravedad es 9,81 y el peso es igual a la masa por gravedad. Operando tendríamos de la siguiente manera. El peso se representa con la letra W, es igual a masa por gravedad. Sabemos en el problema que la masa de esa persona es de 60 kilogramos y la gravedad en la Tierra es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Operando sería 588. Esto lo podemos traducir en 588 newton. Entonces, esa sería la respuesta. Veamos el siguiente ejercicio. En este otro ejercicio nos dice, ¿cuál es el peso en Marte de una persona con una masa de 55 kilogramos? Y sabemos que la gravedad en Marte es 3,72 metros por segundo al cuadrado. Y ahora operamos y tenemos que sería 55 por 7,72 metros por segundo al cuadrado. Nos da un resultado de 204,6 kilogramos por metro por segundo al cuadrado. O 204,6 newton. Vamos a empezar la práctica del día de hoy aprendiendo a reconocer estas propiedades de la materia en el laboratorio. Y para ello, lo primero que debemos hacer es aprender a medir la masa. Es una balanza de 3 brazos y allí lo importante es saber calibrar la balanza. Lo primero que debemos hacer es calibrar la balanza. Esto significa que debemos asegurarnos que esta línea de la balanza quede ubicada en el cero. Se llama de 3 brazos porque tiene tres brazos, 3 fierritos donde están los decimales, las centenas y las unidades. Y vamos a ir moviendo estas pesas. En este caso, colocamos como muestra una piedrita. Entonces, como pueden ver, la balanza se ha movido el brazo. El brazo está aquí, se ha movido. Entonces, ahora vamos a empezar a mover las pesas. Empezamos moviendo la pesa de las unidades. Hemos movido hasta el último y no se ha movido para nada el brazo. Entonces, ahora vamos a mover la pesa de las decenas. A ver, movemos a 10 y a 20, a 30. A 30 ya se bajó mucho, entonces no es. Entonces lo vamos a retroceder un poquito, lo movemos en 20 y ya hay un movimiento de la balanza y falta un poquito más para llegar al punto central, que es el 0. Entonces vamos a usar ahora las unidades, vamos a mover con mucho cuidado para identificar exactamente dónde le toca estar a la pesa y así poder identificar la masa exacta de esta muestra. Lo movemos con mucho cuidado y ya vemos que empieza a equilibrarse el brazo de la balanza en el punto 0 y cuando quede en equilibrio eso nos indicará cuál es la masa de esta muestra. Podemos ver en la zona de las decenas está en el 20 y en la zona de las unidades está indicando el 8,1. Entonces podríamos decir que la masa de esta muestra era 28,1 gramos. Vamos a aprender a usar la balanza electrónica. Conectamos la balanza, encendemos y esperamos a que se calibre. Tiene una calibración automática. Y esa calibración será cuando llegue a 0. Ahí está la balanza electrónica. Le sacamos ahora la tapa. Y es allí donde vamos a colocar la muestra. Entonces, en este caso, para confirmar la masa que ya habíamos pesado de la piedrita, volvemos a poner esa misma piedrita ahora en la balanza electrónica. Y nos observamos que nos da un resultado de 28,0. Entonces, la diferencia era de 28,1 y aquí nos sale 28,0. No es una diferencia significativa. La experiencia número 2 es para reconocer el peso. Vamos a poder reconocer el peso entendiendo que esto está en proporción directa con la gravedad. Si uno entiende que el peso tiene que ver con la gravedad,
podemos reconocerlo mejor. Entonces ahí nos hacemos una pregunta, ¿no? Dice así, ¿el peso es igual para una bola de papel que para una bola de metal? Mira, lanza una bola y un papel. La bola cae más rápido que el papel. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué la bola cayó más rápido que el papel? Porque lógicamente el aire ejerce una resistencia y el papel como que va planeando y cae lentamente. Pero si en cambio este papel lo enrollamos para hacer una bola, ahí está. En cambio, si el papel lo enrollamos para convertirlo en una bola, es papel y una bola. Los dos caen al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad se ejerce de igual manera para ambos cuerpos, ya que fueron soltados a la misma altura y al mismo tiempo. Esto quiero que entiendan, quiero explicarles para que se comprenda por qué la gravedad está en relación directa con el peso y no es lo mismo que hablar de la masa. La siguiente experiencia que vamos a realizar es la experiencia de la inercia. Para ello necesitamos un huevo, un vaso, un libro y un tubo de cartón. Agregamos agua, más o menos hasta ahí. Colocamos un cartón. La inercia consiste aquí en que el huevo quiere mantener su inercia. Está en un estado de reposo y quiere mantener su estado de reposo. Entonces, yo al generar un movimiento que es jalar este librito, entonces lo que voy a hacer es moverlo, pero el huevo va a querer mantener su estado de reposo. Otra vez, ¿ya? Salió por segunda vez. Ahora vamos a hacer el experimento de la impenetrabilidad. La impenetrabilidad es la resistencia que opone un cuerpo a que otro cuerpo ocupe su lugar en el espacio. Ningún cuerpo puede ocupar el mismo lugar que otro cuerpo al mismo tiempo. Para eso necesitamos un vaso pequeño, un recipiente con agua y papel. Un recipiente con agua, ya tiene agua. Aquí tengo un vaso pequeño y papel higiénico. Voy a hacer una bolita de papel higiénico, así, y lo voy a introducir al fondo del vaso, de esta manera. Ya está, me aseguro de que quede bien atascado al fondo y que no se vaya a caer. ¿De acuerdo? Ahí lo puedes ver. Es papel higiénico. Luego voy a introducir el vaso en el agua. Y recuerda que estamos demostrando en estos momentos la impenetrabilidad. A ver, vamos a ver qué sucede. Uy, ya está dentro. ¿Qué dicen ustedes? ¿El papel estará mojado o se mantendrá seco? Ustedes van pensando en su respuesta y ahora van a saber la respuesta cuando saque el vaso. Saco el vaso, escurro el agua que está en su costado, en sus bordes, y saco el papel. Puedes verificarlo. Es evidentemente papel totalmente seco. No hay trampa. ¿Qué es lo que había ocurrido? Podemos volver a hacer la experiencia. A ver, podemos volverlo a repetir. Y mientras repetimos, les explico. La propiedad de la impenetrabilidad significa que un cuerpo no puede ser ocupado por otro cuerpo al mismo tiempo. En este caso, aunque aparentemente el vaso está vacío, hay algo que está dentro del vaso, además del papel. Aquí dentro del vaso está el aire. Entonces, como aquí adentro hay aire, si yo introduzco este vaso de esta manera, así, 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 el agua no puede entrar al vaso.
¿Por qué no puede entrar al vaso? Porque está lleno de aire. Entonces, por impenetrabilidad es una propiedad de la materia. Entonces, cuando yo saco el vaso y lo que está adentro se sigue manteniendo seco. ¿Cómo podría ser para que entre el agua al vaso? Voy a hacer un pequeño corte en esta parte a mi vaso. Es arriba. ¿Ya? Ni siquiera lo estoy cortando mucho. Ya está. Aquí está el corte. ¿Ok? Ahora voy a volver a introducir el papel. Ahí está. Bien introducido. Y ahora lo vuelvo a meter al vaso. Vamos a ver qué sucede. Lo introduje. ¡Uy! Y mira, había entrado tanta agua que el papel, todo el papel ha salido mojado. ¿Por qué esta vez pudo entrar el agua al vaso? Porque como yo le había hecho un cortecito, el aire se escapó por ahí, se fue el aire y pudo entrar el agua. En cambio, cuando estaba cerrado, el aire se mantenía dentro y el agua no podía entrar. Esto es impenetrabilidad. La densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia u objeto sólido. Para eso necesitamos un vaso largo o botella, agua, alcohol, aceite y jabón líquido. Vamos a observar que diferentes sustancias pueden presentar distintas densidades. Y para esta experiencia vamos a usar lo siguiente. Primero voy a agregar a este vaso delgado un poco de aceite. Ya está. Como puedes ver, es el aceite. Voy a agregar el agua de tal manera que caiga despacio por las paredes del vaso. Ya está. Ahí pueden ver el agua. El agua se ha ubicado al fondo del vaso, mientras que el aceite arriba, debido a que el agua y el aceite tienen diferentes densidades y el agua es más densa que el aceite. Ahora le voy a agregar un poco de lavavajilla. Ya. A ver, vamos a ver a dónde se ubica el lavavajilla. Como pueden ver, el lavavajillas sigue cayendo, ha pasado por el lado del aceite y ha pasado por el lado del agua y se está yendo hasta el fondo. Esto debido a que el lavavajilla tiene una mayor densidad que el agua y que el aceite. Le voy a agregar el alcohol. Y ya está. Como puedes observar, al fondo está el lavavajilla. Aquí, una segunda capa, se nota de color celeste el agua. Aquí, una tercera capa, está el aceite. Y aquí encima está el alcohol. Vamos a probar las densidades también de algunos sólidos. Para ello he traído papel de aluminio que saqué de la envoltura de la mantequilla, clips que son de metal y algodón. Entonces, vamos a probar primero con los clips. Voy a tratar de poner unos clips y vamos a ver dónde es que se quedan. ¿Ya? El clip se ha ido hasta el fondo del recipiente. Significa que este metal es mucho más denso que el lavavajillas. Ahora vamos a probar con el papel aluminio. Voy a romper en dos trocitos y primero lo voy a echar así, plano, ¿ya? Sin hacerle bolita. Y lo coloco y puedes observar que el papel aluminio está flotando en la superficie.
Ahí lo puedes ver, está flotando. Casi. Sí. Ahora voy a probar si tal vez eso sucede porque está plano y lo voy a hacer bolita al papel aluminio. Ya está la bolita y lo voy a poner también. Y se ha ubicado al costado del otro papel aluminio. Sin importar que esté hecho una bolita o esté planito, siempre se ubican en la superficie. Entonces, su densidad es similar a la densidad del alcohol, incluso menos denso del alcohol porque está flotando encima del alcohol. Y ahora voy a hacer una bolita con el algodón. Ya está. Y lo voy a soltar. Miren, aunque el algodón es bastante liviano, se ha ido al fondo del alcohol. Está aquí al fondo del alcohol, pero está encima del aceite. Entonces es más denso que el alcohol, pero menos denso que el aceite. De esa manera podemos hacer diferentes pruebas de experimentación de la densidad tanto de líquidos como de sólidos.